Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Y vamos a hablar de Lucasfilm, vamos a hablar de Xbox, porque en las últimas horas, bueno, este domingo para ser exactos, en el podcast de The Finding Duke, Mr. Matty Plays, un gran filtrador o conocido filtrador y un gran creador de contenido norteamericano, que de hecho me sigue en Twitter y he interactuado un par de veces con él y es un tío súper buena onda, habló de esto en este podcast de Finding Duke, sobre ese posible acuerdo de Xbox con Lucasfilm para desarrollar más IPs de Lucas o de Disney, aparte de la ya acordada de Indiana Jones, desarrollada por Machine Games. Antes de nada, como siempre, podéis dar like, suscribiros, os recomiendo que activéis la campanita para no perderos ningún vídeo y por supuesto, si os queréis hacer miembros por un módico precio, formaríais parte de la gran familia que tenemos en Telegram, me ayudáis un montón a seguir creciendo y a seguir haciendo contenido. Así que bueno, no tengo mucho más que añadir de eso. Gracias a todos los miembros, gracias a todos los que dais like, gracias a todos los que suscribís, gracias a todos los que veis mis vídeos y me apoyáis de esta manera, porque os llevo siempre aquí y como siempre os digo, aunque no os pueda contestar a todos, os leo siempre y de verdad que es algo que me flipa ver tanta gente contestando, comentando, interactuando con mi contenido. Para mí es algo que era inimaginable y que ahora mismo las sensaciones precisamente son inexplicables. Dicho esto, vamos al lío, vamos al vídeo, vamos a hablar de Mr. Matty Plays, de Zenimax, de Xbox Game Studios y por supuesto de Lucas Games y todas las propiedades intelectuales que poseen. Vamos a empezar hablando de Mr. Matty Plays, vamos a procesar la información que este conocido creador de contenido y semi-insider compartió en este podcast y las, por decirlo de alguna manera, las declaraciones que dijo fue algo así que, aparte de Indiana Jones, él es conocedor de que Xbox Game Studios podría estar trabajando en una nueva IP conocida, importante el matiz, conocida, de Lucasfilms o de LucasArts o de Lucas Games o como queráis llamarlo. Dicho esto, voy a empezar hablando obviamente de la propiedad intelectual por antonomasia más conocida de Lucas, que es ni más ni menos que Star Wars. Luego hablaremos de Monkey Island y de otras cosas, pero esos al fin y al cabo me parecen IPs conocidas en el mundo. Esa, por ejemplo, la de Monkey Island, para ser más exacto, me parece una IP conocida en el mundo de los videojuegos, pero obviamente en el cinematográfico y tal no tiene ninguna cabida. Dicho esto, vamos a empezar hablando de Star Wars. Como sabéis, hace los que me lleváis siguiendo mucho tiempo, hace ya un mes o más, o no sé, hace ya bastante tiempo, hice un vídeo sobre por qué, un vídeo también de teoría y especulación de por qué pensaba que Zenimax Online estaba trabajando en un MMO de Star Wars. Ese vídeo lo tendréis en la caja de comentarios, no le voy a dar muchas vueltas. Los que queráis ahondar en ese tema podéis ver ese vídeo. Y bueno, básicamente, como sabéis, Zenimax Online ha tenido una ampliación de personal brutal. Han entrado grandísimos nombres de la industria, repito, grandísimos nombres de la industria a formar parte de Zenimax Online. Y esto es síntoma de que están trabajando en algo muy grande, porque para un MMO random no se van estos nombres de San Diego Studio, de Santa Mónica a Zenimax Online. Por eso es uno de los motivos que me hacen a mí pensar que después de la deslocalización de la IP de Star Wars, que como sabéis antes poseía los derechos de desarrollo de videojuegos EA, ahora como sabéis está Indiana Jones con LucasArts, está también el Star Wars que está desarrollando Massive Entertainment de Ubisoft. Así que la deslocalización es real, está liberalizado. Cualquier estudio o editora que llegue a un acuerdo con Lucas podrá desarrollar un juego de alguna IP de Lucas. Y después de esta información de Matty, pues eso, he hecho este vídeo un poco para ahondar, para especular sobre qué IPs pueden ser. Así que teniendo en cuenta Star Wars, MMO de Zenimax Online, voy a hacer un poco aquí la quiniela rápida. El MMO de Zenimax Online, que yo lo veo posible, factible y plausible, lo tenéis en la descripción del vídeo, ese vídeo, porque si os interesa, si os llamaría la atención, porque a mí es un proyecto que me ilusionaría muchísimo, un MMO enorme de Star Wars, y obviamente por Zenimax Online, que su éxito y su calidad con Elder Scrolls Online está ahí y nadie lo puede negar. Dicho esto, sigamos hablando. Ahora me toca hablar de The Coalition. The Coalition podría llegar a hacer un título de Star Wars. Esto, como sabéis, vuelvo a repetir, es todo podrías, es todo especulaciones. Voy a explicar un poco qué títulos de Star Wars encajarían en los estudios que pienso que encajarían. Entonces, dicho esto, The Coalition puede tener el espacio libre ahora mismo para hacer una IP de Star Wars. A mí la que más me encaja es
Republic Commando, hacer algo de remake o reboot de Republic Commando, o en el caso hacer un juego estilo Mandalorian basado en los cazas recompensas de Star Wars. Para mí es lo más factible y lo más realista, que no significa que tenga que ocurrir así, ¿ok? Pero simplemente estoy poniendo las posibilidades abiertas, os estoy enseñando el abanico de posibilidades, vosotros cogéis la que más os gusta y si no os gusta ninguna, pues no la cojáis. Dicho esto, tenemos la obviedad que os he dicho, que es la del vídeo, que la tenéis abajo en la caja de en la descripción, perdón, que es MMO de Zenimax. Tenemos The Coalition haciendo un Republic Commando nuevo, un Mandalorian, algo así rollo estilo caza recompensa, me parecería que encajaría muy bien. Luego el KOTOR, como sabéis, obviamente nadie va a decir que KOTOR no encaja con Obsidian, como es obvio, son los que lo hicieron, pero según se habla se está haciendo ya un remake, un reboot de KOTOR por parte de Aspyr Media, así que lo podemos medio descartar. Luego hablamos de Ensile. Bueno, aparte, antes de que me gustaría añadir también que Obsidian tiene ya 5 proyectos en marcha, por lo que es difícil encajarlo, que esto lo digo a colación de ahora que voy a hablar de Ensile, la cual ya tiene 2 proyectos confirmados, el proyecto de Chad Moore y el proyecto personal de Brian Fargo. Y sí, podrían hacer algo estilo RPG, KOTOR, eso lo podría hacer Ensile, y son proyectos que encajarían dentro de Ensile, que como hemos podido determinar en algunas de las últimas ofertas de trabajo, están buscando programadores, como buscando un énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, algo que encajaría con Star Wars en cierta manera, pero lo veo complicado teniendo en cuenta los proyectos que ya tienen en marcha, al menos el proyecto de Chad Moore, que ya sabemos que un RPG steampunk, lo visteis en el Inside Xbox Game Studios de Ensile, así que no sé, no lo acabo de tomar yo a la... no sé. No me lo acabo yo tampoco de ver del todo realista, pero lo mismo, podrían hacer un RPG, KOTOR, algo de ese estilo. Por último, también me gustaría mencionar, que se ha mencionado alguna vez, Arcane, Compulsion Games. Ahora mismo creo que están embarcados Arcane en el producto, en el proyecto este misterioso de Arcane Austin, el cual puede que veamos este 3. Y por otro lado tenemos a Compulsion, que también hice el vídeo el otro día, están trabajando en un proyecto, sí que son 2 estudios que también descartamos. Entonces, la IP Star Wars, ya sabéis las posibilidades que yo barajo, estas son las posibilidades que yo creo que son más realistas, más lógicas, no es información privilegiada, no es nada, son especulaciones, son teorías, y la más factible la tenéis en el vídeo abajo, Star Wars MMO de Zenimax Online, ¿ok? Dicho esto, vamos a ver qué más IPs se podrían resucitar. Ya hemos hablado de la IP más famosa de Lucas. Ahora vamos a hablar de una IP conocida en el mundo de los videojuegos y de otra IP conocida en el mundo cinematográfico. Voy a empezar hablando de Monkey Island, que Monkey Island realmente es un secreto a voces, o es una realidad. Decir que Tim Schafer, que es uno de los creadores principales y una de las cabezas visibles de Monkey Island, podría hacer un Monkey Island, y de hecho el creador de Monkey Island, Rod Gilbert, ha dicho más de una vez que tiene escrito una tercera parte de Monkey Island, la tiene el guión hecho, pero siempre ha coqueteado un poco como diciendo que él lo haría si la IP fuese suya, bla bla bla. No sé si se podría llegar a hacer un nuevo Monkey Island, si Tim Schafer, Double Fine estarían dispuestos a hacer un nuevo Monkey Island, pero parece que Rod Gilbert no estaría del todo descartando la posibilidad. Y bueno, teniendo a Tim Schafer, conociendo la calidad que tienen esta gente para desarrollar aventuras gráficas, plataformas. No sé cómo se enfocaría un Monkey Island a día de hoy, en 2021, 2022, 2023. Ahí tener a Tim Schafer en pantalla, de hecho. Pero realmente lo veo complicado de enfocar y no molestar o no perturbar a la fanbase. Pero lo veo una posibilidad. Rod Gilbert está abierto hasta cierto punto. Tim Schafer es... lo que digo, es uno de los bastiones de Monkey Island, de la saga Monkey Island. De hecho, en el remake que hubo de Monkey Island, remaster más bien, perdón. En ese remaster se encontraban conversaciones entre los desarrolladores, entre los que participaban obviamente Rod Gilbert y Tim Schafer. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Monkey Island es una posibilidad, pero cuando se refiere Mati a esto de IP conocida, IP famosa, vuelvo a repetir que no sabemos si se refiere al mundo audiovisual en general o al mundo de los videojuegos en particular. Dicho esto, hemos hablado de Tim Schafer. Por último, me gustaría hablar de lo que dije en Twitter el domingo. Puse una foto de una de mis películas favoritas, de Willow, que como sabéis Capcom en los finales de los 80-90 sacó un juego de Willow y a mí me encantaría verlo. ¿Por qué hablo de Willow? ¿Es una cosa que está muerta, Álvaro? No está muerta. Willow va a tener una nueva serie en Disney Plus. En el está en desarrollo, está en producción esa serie de Willow. Va a salir el actor original de Willow. Y no sabemos hasta qué punto está la inversión, hasta qué punto le van a dar un empujón, pero con la salida de la serie no sabemos si le quieren dar un enfoque también en el mundo de los videojuegos. A mí me encantaría, yo sería súper feliz, una aventura RPG, mundo abierto,
así de fantasía. Y aquí también quien más me encaja es Insile, por el humor que tiene Bard's Tale, que es uno de mis juegos favoritos. De hecho lo estuve jugando en Xbox hace poco, el Bard's Tale ARPG Remaster, que os lo recomiendo desde aquí si os gustan los RPGs clásicos, y el humor es espectacular y los diálogos son espectaculares. Es un humor que a día de hoy no encontráis en los videojuegos de la actualidad, no los vais a encontrar, y os lo recomiendo desde aquí encarecidamente que juguéis a Bard's Tale ARPG Remaster. No la trilogía es muy antigua y entiendo que es a veces algo engorroso introducirse en ese tipo de RPGs tan clásicos por casilla, pero si podéis jugar al Bard's Tales a RPG Remaster que está en Game Pass, os lo recomiendo muchísimo porque es un juego súper divertido tanto en lo narrativo como en el gameplay. Así que bueno, debido a la cierta correlación que podemos tener entre Bard's Tales y Willow, salvando las distancias, como es obvio, que nadie me saque de contexto, Insile son los que más lógicos veo que podrían hacer un Willow, un nuevo juego de Willow, aprovechando el empujón que va a tener esa propiedad intelectual con el lanzamiento de una nueva serie en Disney Plus. Así que bueno, aquí tenéis las posibilidades: Zenimax Online, un MMO, The Coalition haciendo algo estilo Mandalorian, algo estilo Republic Commando, algo rollo KOTOR por parte de Obsidian o de Insile, pero Obsidian la veo más difícil. Y Insile también, al fin y al cabo, como os vuelvo a repetir, se habla de manera muy fuerte y muy segura de que Aspyr está realizando un remake o un reboot de KOTOR. Y luego tenemos, pues eso, Arcane y Compulsion, que yo no las veo personalmente. Pueden hacer algún otro tipo de RPG de Star Wars Insile, correcto. Y luego pues también tenemos a Roundhouse, Alpha Dog Games, que esos son los que no sabemos qué proyectos tienen, no sabemos qué están haciendo. Así que también encajaría, pero no tenemos ningún tipo de información, así que no los quiero meter en el ajo para nada. Así que bueno, y luego tenemos pues Monkey Island, la que encajaría a la perfección como anillo al dedo sería Double Fine, y por último, como bien he dicho, Willow, que encajaría a la perfección Insile por esas semi-similitudes con Willow. Así que bueno, chicos, no tengo nada más que añadir. Comentadme vuestras teorías, vuestras especulaciones, vuestros sueños, porque esto también es un poco especulación sumado a lista de deseos. Es un vídeo un poco enfocado a eso. Así que nada, chicos, comentadme lo que queráis en los comentarios, os leo, os escribo, dejad vuestro like, activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Os podéis hacer miembros por una módica cantidad y me haríais súper feliz y me ayudaríais un montón. Así que lo dicho, chicos, stay sexy, hasta la próxima, adiós.